A continuación vamos a ver cómo se crea un histograma para analizar un conjunto de datos. Los datos que estamos analizando están en la columna A, son estos de acá, y tenemos en total 200 datos. Vamos a analizarlos. Para hallar el histograma tenemos que hallar el mínimo de esos valores, lo tenemos en la celda D3, el máximo en la celda D4, la cantidad de datos que es 200, y procedemos a aplicar la regla de Sturges. La regla de Sturges me indica que K es igual a 1 más 3.3 por logaritmo de la cantidad de datos. Esto está aplicado en la celda D7. Acá podemos ver que la fórmula es 1 más 3.3 por logaritmo de 200, que está en la celda D5. Eso nos dice que requerimos 8.59 intervalos de clase. Redondeando, tenemos 9 intervalos de clase. Una vez que tengo los intervalos de clase, necesito calcular el ancho de clase. Podemos ver que el ancho de clase es igual al máximo valor menos el mínimo sobre K. Esa fórmula está en la celda D9. Tenemos ahí el máximo menos el mínimo sobre K, que es la cantidad de intervalos de clase. Ahora vamos a armar nuestros intervalos. Acá tengo el intervalo inferior y el intervalo superior. Ya los tengo. El intervalo inferior es igual al mínimo de los valores, que está en la celda D3. El superior es igual al mínimo más el ancho de clase, que está en la celda D9. Ya tengo el primer intervalo, que va de 0.03 a 9.02. Para hallar el segundo intervalo, acá vemos que el intervalo o el límite inferior del segundo intervalo es igual al límite superior del intervalo anterior, este de acá. Y para hallar el siguiente, el límite superior del siguiente intervalo, es básicamente el inferior más el ancho de clase. Pero en esta fórmula vamos a fijar la celda del ancho de clase, porque vamos a copiar esta celda. La fijamos presionando F4, que le da $$ a la celda de 9 para que quede inamovible. Enter. Hasta ahí tengo dos intervalos de clase. Selecciono el segundo intervalo y arrastramos esto. Quiero 9 intervalos. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 intervalos de clase. Vamos a configurar el formato para 2 decimales. Selecciono todo esto, botón derecho, formato de celdas. Acá en número quiero 2 decimales. Lo centramos y ya está. Ahora vamos a hallar el histograma. Ya tengo los intervalos de clase. Antes de hallar el histograma hay que ver si la opción para calcular o hallar este histograma está habilitada. Eso lo hacemos acá en el menú de herramientas. En herramientas tenemos una opción de complementos. Lo seleccionamos. Y asegúrense de que la opción herramientas para análisis esté con un check. Si no está con el check, le damos el check ahí y aceptar. Ya debería activarse la opción. Veamos cómo creamos el histograma. Seleccionamos herramientas y ahí tengo la opción activada, análisis de datos.
Lo que quiero crear es un histograma. Entonces, entre las opciones disponibles, seleccionamos el histograma y aceptar. Este cuadro me pide que ingrese el rango de entrada. Acá en el rango de entrada voy a colocar los valores que se desean analizar. En este caso los 200 valores que quiero analizar, los que están en la columna A. A partir de la celda A2 le doy un clic, presiono el botón Shift y flecha abajo para seleccionarlos. Para seleccionar todos de golpe, sin soltar la tecla Shift, presionamos la tecla Fin y flecha abajo. Ya tengo los 200 seleccionados. Voy a subir. Hay que tener cuidado acá porque fíjense, el puntero sigue en el rango de entrada. Entonces me ubico acá, un clic en el rango de clases. Voy a seleccionar el rango de clases. Se refiere a los intervalos que hemos creado. Pero en los intervalos colocamos solo el intervalo superior o el límite superior. Ahí está. Ya que el límite superior es a su vez el inferior del siguiente intervalo. Ya tengo esta información. Acá le coloco un check en la opción crear un gráfico y en rango de salida le indico que voy a querer el reporte a partir de una celda dada. Tengan cuidado que al seleccionar rango de salida otra vez ubicó el foco del puntero en rango de entrada. Hay que corregir eso. Un clic acá en esta posición y digo que quiero el reporte a partir de esta celda, por ejemplo E12. Un clic ahí y aceptar. Y está, me creó el histograma. Tengo acá la frecuencia, vamos a ver el gráfico. Hay que adaptar un poco el gráfico, lo selecciono, jalamos esto hacia abajo y esto hacia arriba. Listo. Le puedo dar doble clic acá sobre la columna esta, sobre la barra, y en rótulos de datos puedo marcar la opción del valor. Ya lo tengo. Uy, lo hizo solo para uno. Voy a darle doble clic, repito, valor. Ahora sí está en todos. Esto me dice, en el primer intervalo que se creó, recuerden que el primer intervalo va de 0.03 a 9.03. En ese primer intervalo puedo ver que se tienen 102 observaciones, que es lo que está acá. En el segundo intervalo, que va de 9.03 a 18.03, tengo 45 observaciones. Esa información también se encuentra por acá. Y podemos ver que la curva que podría ajustar a este conjunto de datos, acá la estoy tratando de escribir con el puntero del mouse, tiene un comportamiento que se asemeja a una función exponencial. Entonces podríamos decir que estos datos, estos 200 datos, podrían ajustarse a una función exponencial. Y hemos creado el histograma que nos permite ver gráficamente el tipo de comportamiento que tiene un conjunto de datos. Espero que esto les permita crear histogramas para otros conjuntos de datos y analizar qué tipo de comportamiento podría tener dicha información.